Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí en un nuevo episodio de Coloquiando. A comienzos de la semana, el Ejecutivo observó la autógrafa de la Ley de Residentado Médico. Una ley que ha motivado que dentro de la comunidad médica haya muchos puntos de vista, controversias, tanto a favor como en contra de este proyecto de ley. Y para conversar de esto, ¿quién mejor que el presidente de la Asociación Nacional de Médicos Residentes, el doctor Lenín Carrasco, para que nos dé su visión, su opinión acerca de todo lo relacionado con los aspectos controversiales de la ley del residentado? ¿Qué tal, doctor Lenín? ¿Qué tal, gusto doctor de Celia? tenerlo aquí en Coloquiando. Mucho gusto, doctor. Gracias. El tema del residentado médico ha generado mucha polémica, mucha controversia dentro de la comunidad de la orden médica. Y es por esto que consideramos importante conocer la visión del representante de los médicos residentes. Pero antes de eso quiero conocer al doctor Lenín. ¿El doctor Lenín dónde estudió? Mi pregrado lo hice en la Escuela Latinoamericana de Medicina en Cuba. Ah, en Cuba, qué interesante. Sí, ahí hice, bueno, mis estudios de medicina general. Vine acá al Perú, me tomaron exámenes, el colegio médico, convalidé el título y bueno, finalmente me dieron pues el título pues de médico cirujano. Allá. Y de ahí, ¿usted actualmente es médico residente de qué año? Sí. Bueno, después, eso fue el 2014, porque ya. estuve en Cuba del 2007 al 2014. En 2014 regresé a Perú. Posteriormente he estado 10 años trabajando en el primer nivel de atención como médico general. Como médico general. Y el año 2024 pues ingresé pues a la especialidad de Administración y Gestión en Salud. Actualmente curso pues el segundo año de la residencia. Qué interesante, ha estado 10 años en el primer nivel de atención. Claro. Esto nos va a permitir ver su visión también desde el médico general. Ajá. Que aspira a especializarse, camino que usted está siguiendo. Muy bien. Una primera pregunta. ¿Usted consideraría que la opinión que usted nos va a vertir acerca del residentado es la opinión suya o es la opinión, diría yo, de la mayoría o de todos los médicos residentes? Usted es la voz campante de los médicos residentes. ¿O dentro de los residentes hay también posiciones disímiles? Bueno, este tema lo hemos tocado en algún momento. Nosotros tenemos un grupo de jefes residentes y muchos médicos residentes, que actualmente son los jefes, se han manifestado en contra de de este proyecto de ley que posteriormente se convirtió en una autógrafa, ¿cierto? Entonces, yo creo que represento pues a la mayoría de los médicos residentes que han tenido una posición en contra pues, de esta iniciativa legislativa. Muy bien. Como comentábamos antes de la entrevista, yo me formé en una sede bastante escolarizada, bastante rígida. Por lo tanto, valoro muchísimo al residentado médico como formador de especialistas. Pero el residentado médico como sistema tiene una serie de deficiencias por la cual los médicos residentes atraviesan en su formación. Y de eso va a depender la calidad de atención que van a dar después. No solo es que yo pasé por la residencia o hice mi residencia y esto no me garantiza que mi formación sea totalmente adecuada. Me explico. Sé que hay deficiencia en campos clínicos, falta de recursos técnicos para desarrollar determinadas especialidades o de recursos quirúrgicos en las especialidades quirúrgicas o ausencia de tutores. Entonces, lo primero que quisiera decir, en el momento actual, usted que ya está como presidente de los médicos residentes, ¿qué problemas observa, qué problemas tienen de manera global los residentes durante el residentado médico en su formación? Bueno, en realidad el tema del residentado es bastante complejo, doctor,
Porque hay muchos temas que deberían resolverse ahí. A nivel de la formación, sí, se está trabajando bastante, por ejemplo, en la autorización de los campos clínicos, que han ido aumentando durante los últimos años. El tema también de la acreditación de la sede de docentes, o sea, que tengan las condiciones para que se formen los médicos residentes. Porque anteriormente han habido muchos casos en donde los médicos residentes pues adjudicaban una plaza y la sede docente no contaba pues con las condiciones de infraestructura, no contaba con tutores, no estaba diseñado bien su plan de rotaciones. Todo eso se ha ido mejorando, o sea, no es que haya desaparecido, todavía hay muchas falencias respecto a eso, ¿cierto? El tema de los tutores es un tema bastante importante, yo creo que fundamental, porque todavía la universidad no se involucra totalmente, digo totalmente porque hay muchas especialidades en donde no cuentan con los tutores suficientes y también no son tutores tan capacitados. O sea, hay asignación de estos tutores, pero son tutores que no tienen esa instrucción, esa capacitación como docentes. O sea, y también hay coordinadores que no conocen las funciones que deben realizar dentro de la sede docente. Entonces, estas situaciones de desconocimiento, inclusive de las funciones que deben tener, genera pues que haya un problema de solución, en este caso cuando el médico residente pues tiene pues situaciones relacionadas pues a su ámbito académico. Entonces no le pueden dar su solución, ¿cierto? Por ejemplo, hace muy poco hemos tenido situaciones en donde el médico residente ingresa con un plan de rotaciones, pero en la sede docente se le cambia el plan de rotaciones. Entonces, hay una discrepancia a quién hacerle caso, a la sede docente o a la universidad. Lo que corresponde en este caso por normativa es que se cumpla lo establecido por la universidad. Por la universidad. Me contabas que en un determinado caso de residencia de radiología habían sedes donde, por ejemplo, no había tomógrafo, menos un resonador y solamente ecografía, siendo que la formación tiene que ser integral. ¿Cómo se soluciona esto? ¿Haciendo rotaciones por otras sedes hospitalarias? Claro, habría que evaluar ahí pues que en las sedes docentes donde no se cuenten pues con estas condiciones para que el médico residente pueda realizar procedimientos, ganar habilidades, destrezas, en este caso, se tendría que evaluar pues que haga sus rotaciones en sede donde alternas. Sí. Otro aspecto que me parece muy importante y que creo que es una deficiencia, corrígeme si estoy equivocado, es que hay una falta de estandarización de la currícula en la formación de los residentes en la totalidad de las sedes. O bueno, hablemos en la mayoría de las sedes. Me explico. Yo soy ginecólogo, conozco la realidad de mi especialidad. Me imagino un médico residente y todos los médicos residentes deberían en las diferentes sedes una malla curricular que diga que usted en sus 3 años de formación debe hacer 300 cesáreas, debe hacer, no sé, 50 histerectomías vaginales, 100 abdominales y 100 laparoscopías, que es lo que ahorita está, que se realizan muchas de estas intervenciones por laparoscopía, ¿no? Y entonces una estandarización y un control por parte, en este caso de, no sé si es CONAREME, que controle que estos mínimos se cumplan. ¿Existe una estandarización de la malla curricular para todas las especialidades o cada sede, de acuerdo a sus posibilidades,
cumple. Mi pregunta es si existe y no se cumple o no existe esta estandarización. Todavía no está estandarizado actualmente. Se está trabajando también en eso. CONAREM está haciendo varios esfuerzos que se debe reconocer. Por ejemplo, hay un subcomité dentro de CONAREM que es el subcomité de estándares. Precisamente es el encargado de tratar de uniformizar estos estándares pues, de todas las especialidades, ¿cierto? Inclusive se están realizando ya proyectos para, en determinadas especialidades, como por ejemplo en estos momentos en ginecología, para que se pueda estandarizar, para que todos al final tengan los mismos logros mínimos, tengan los mismos estándares de formación y finalmente pues tengan las mismas competencias para poder resolver como un especialista. ¿Consideras que ese también es un factor que abona para que la formación del residente no sea todo lo adecuada que debería ser? Claro, es importantísimo eso, porque en realidad está bastante desactualizado pues, los estándares de formación actualmente del médico residente. Y aparte de eso, doctor, hay una situación ahí que hay bastante diferencia pues, en la formación pues, de un médico de provincia, por ejemplo, con un médico de la capital acá, por cierto. Tanto en los estándares que debe tener, como también en las sedes hospitalarias. Pues. Entonces, eso genera pues, un desajuste o una desigualdad pues, para el momento pues, de tener las competencias necesarias en su formación. Bien, desde el punto de vista de los médicos residentes que usted representa, ¿cuáles son las principales objeciones a este proyecto de ley 13830, ¿no? Del residentado médico? Bueno, nosotros reconocemos que existe una brecha de especialistas, que eso es de conocimiento público, ¿cierto? Y desde hace muchos años se viene mencionando esto. Sin embargo, sí nos hemos opuesto, ¿sí? Hemos realizado a través de diferentes espacios, intervenciones, pronunciamientos, entrevistas, hemos manifestado la posición porque las modalidades que contempla esta autógrafa, yo creo que no han sido las correctas para poder reformar el residentado médico. La modalidad, por ejemplo, del lato sensu, que menciona pues, el reconocimiento, en este caso, de cursos, de estudios, o sea, inclusive estudios de posgrado, de maestría, doctorado, o sea, no se pueden equiparar pues, a la formación pues, de un especialista de 3 a 5 años. ¿Cierto? Y la otra modalidad, pues, que es la modalidad por competencias, pues, darle pues, a un médico general pues, la posibilidad de que tenga un título por experiencia profesional, o sea, no nos parece correcto. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos el objeto, o sea, de nuestra ley actualmente, de la ley 34553, menciona que el residentado médico es una modalidad de docencia en servicio. Docencia en servicio, o sea, quiere decir que el médico residente va a desarrollar un entrenamiento clínico intensivo, presencial y supervisado, o sea, en la sede docente. En cambio, si se le da el título de especialista, pues en este caso, pues a un médico que ha realizado estudios de manera virtual, o sea, ¿cómo podemos evaluar pues, a ese médico especialista o a ese médico que está postulando a ser especialista si no ha visto la cantidad de casos, de procedimientos, de volúmenes que un médico residente debe desarrollar durante su residencia? Muy bien. Yo he escuchado a las autoridades, o la opinión del Colegio Médico y creo de la mayoría de sociedades científicas, el siguiente enunciado, que la especialización garantiza la seguridad y la calidad de atención de los pacientes, ¿no? Entonces, esto resulta que
si no eres especialista, no estarías garantizando seguridad y calidad de atención, porque si el argumento es la especialización me garantiza esto, ¿qué pasa con aquellos médicos que no son especialistas? Es una manera subliminal, de repente no se quiere decir, pero se está diciendo que quienes no son especialistas no garantizan ni seguridad ni calidad de atención. ¿Cuál es tu visión? No sé si en algún momento te pusiste a pensar en esto, pero la lectura que yo tengo es esa, ¿no? Bueno, yo creo que es un tema de interpretación, doctor. Nosotros muchas veces hemos manifestado de que estas modalidades, las modalidades que actualmente están en esta autógrafa, no garantizan la calidad de la atención. O sea, perfecto, coincido contigo, pero igual la pregunta subsiste. Si no soy especialista, no estoy en capacidad de dar seguridad y atención a mis pacientes. Y ojo, y complemento esto, el Colegio Médico, su página, en su observatorio, pone que, creo si no me equivoco, hay 111.800 médicos habilitados. El 57% no tiene especialidad. Solo el 43% tiene especialidad. Usted ha sido médico general por 10 años. Retrotráigase 5 años atrás o 10 años atrás y de alguna manera le dan a entender, de repente a uno le dicen que usted como médico general no brinda seguridad y calidad de atención a sus pacientes. ¿Cómo se sentiría? A ver, doctor, en realidad existe esa situación actualmente. O sea, los médicos especialistas no miran bien a los médicos generales. Esa es una realidad. Y eso se vive, por ejemplo, en el primer nivel, ¿cierto? Muchas veces cuando los médicos generales realizamos pues una referencia, pues, ¿cierto? Entonces el médico, bueno, una referencia, por ejemplo, de un 1.4, 1.3 a un 2.1, el que recibe la referencia es un médico especialista y, bueno, considera que no debe ser transferido. Considera que aparte que, bueno, de una u otra manera rechaza la referencia, hace comentarios un poco, bueno, fuera del lugar, de la ética, ¿cierto? En referencia pues al médico que realizó esa referencia. Ahora, hay una cosita, si me permites. Yo creo que la especialización lo que te garantiza es una atención adecuada en la especialidad que tú haces. En la especialidad, ajá, claro. Totalmente de acuerdo. Que es muy diferente a decir que, o no se dice, pero se puede interpretar en todo caso que quien no es especialista no brinda esto. Sí, brinda seguridad y brinda atención en lo que sabe hacer. Cada quien en su espacio, ¿no es cierto? Porque dicho de esa manera, estamos condicionando como que hay médicos de un determinado nivel, que somos los especialistas, y los otros, los que no lo son. Y estamos creando, sin quererlo, una división entre los médicos, ¿no es cierto? Yo pienso que cada quien da seguridad y calidad de atención desde donde está parado y desde donde se ha formado. La especialización por sí sola no garantiza ni seguridad ni categoría de atención, si es que tu formación no ha sido adecuada. Puedo tener título de especialista, pero sin mi formación, con las deficiencias que tiene nuestro sistema, puede abogar a que no me formé adecuadamente. Por eso pienso que decirlo así, de esa manera, de repente no es una lectura adecuada, reconociendo que la especialización, el residentado tiene todo el valor cuando te formas en determinadas especialidades, ¿no? Claro. Yo quería añadir ahí, en el primer nivel sí hay muy buenos médicos generales, y bueno, es importante también que haya médicos generales porque estamos en una reforma pues donde todo lo apuntamos al fortalecimiento pues del primer nivel de atención, a la atención primaria. O sea, necesitamos médicos generales. Ese es un hecho.
Ahora, hay muchos médicos generales que están capacitados también. Hay diferentes espacios donde ellos se capacitan, como por ejemplo los cursos de actualización del mismo colegio médico, ¿cierto? El mismo MINSA. Del mismo Ministerio de Salud. Y bueno, de manera autogestionada por los mismos médicos. Entonces, particularmente, yo respeto mucho a los médicos generales. Yo he sido médico general, ¿sí? Y siempre se ha tratado de hacer lo mejor con las condiciones que se tienen pues, en el Tú acabas de decir algo sumamente importante, que es el valor, y es un poco lo que quiero yo reivindicar, el valor del médico general en el primer nivel de atención, más allá que sean la mayoría de los médicos del país, ¿no es cierto? Pero leí por ahí, no sé si la Organización Mundial de la Salud establecía, o EPS, no me acuerdo bien, que más o menos el 70% de las patologías, 70-80% de las patologías se resuelven en el primer nivel de atención. Ajá. Quiere decir que solo un 20% se resuelve en patologías que necesitan de especialistas. Por lo tanto, el valor de ambos sectores es totalmente válido. Por eso es que mi observación en cuanto a decir que solo la especialización te garantiza eso, no, depende de las patologías que se vean. Entonces no se puede, creo yo, crear esta división entre los médicos que no es saludable, que no nos une, sino más bien nos divide, y ya de por sí nuestra profesión es una profesión bastante dividida. Claro, doctor, respecto a eso, como le mencionaba, es un tema, bueno, yo lo entiendo que es un tema de interpretación. Por ejemplo, nosotros hemos manifestado nuestra oposición respecto a que se le puedan otorgar, en este caso, el título de especialidad a médicos generales que no estén debidamente capacitados, pues, ¿cierto? O sea, totalmente. Ahora, hemos puesto un ejemplo. Usted, por ejemplo, usted va a ir a atenderse donde un especialista. Usted va a confiar en el diagnóstico de ese especialista, ¿verdad? Pero usted no sabe si ese especialista ha sido formado por la residencia médica tradicional, la que vemos ahora, o ha sido o es especialista por competencias o por lato sensu. Entonces, a eso yo creo que iba el tema de que la residencia actual es la forma, la manera que va a garantizar la calidad de atención. Especializada en aquellas patologías que necesitan de un especialista. Ajá. Y le mencionaba pues que es necesario pues que existan médicos generales. Yo creo que tampoco debemos idealizar el tema de la especialización y la subespecialización, porque como usted muy mencionaba, representa el 20%, ¿cierto? Claro. Entonces necesitamos también médicos generales que estén capacitados, sí, fuertemente capacitados y permanentemente capacitados. Así es. Otra cuestión es la siguiente. He escuchado, y creo que coinciden la mayoría de propuestas, de que la solución pasa por aumentar campos clínicos, aumentar el número de vacantes, y finalmente esto termina en un aumento del presupuesto, ¿no? Y en esto coinciden, y bueno, todos tendríamos que coincidir que esto es parte de la solución, ¿no es cierto? Si hay más vacantes, si hay más campos clínicos, vamos a tener más especialistas. Pero para esto necesitamos el presupuesto necesario para hacerlo. Yo hice mi residencia hace 40 años. Y hace 40 años que yo vengo escuchando lo mismo, que tenemos que aumentar. Entonces yo me ponía a pensar, entonces esta ya no es la solución. Este es el problema. El problema es que no podemos implementar la solución, ¿no es cierto? Y en ese escenario, ojalá con este nuevo gobierno se pueda prestar mayor interés a esto, pero el común denominador ha sido que los diferentes gobiernos le han dado muy poco valor en sí a la salud, creo yo, como para
dar un presupuesto que haga posible esto que todos presentan como solución. Si esta no es la solución, porque seguir diciendo lo que tenemos es más bacán, va a ser más de lo mismo. En ese escenario existen algunas otras alternativas para disminuir esta brecha o solo pasa por esto de aquí. Porque si solo pasa por esto de aquí, de repente vamos a seguir hablando de esto muchos años más. Pero existiría otras alternativas a disminuir esta brecha, que finalmente es el objetivo que persigue la especialización, porque la OMS dice que se necesitan más o menos 23 especialistas por cada 10.000 habitantes, y en nuestro país estamos en 5 o 6, estamos muy lejos de eso. Entonces, ¿qué alternativas podrían presentarse o no existen a esto que todo el mundo da como solución? A ver, yo creo que hay que analizar bien los actores del sistema, doctor, ¿cierto? No considero que solamente el aumento de las vacantes, el aumento del presupuesto resuelve el problema. No, o sea, hasta ahora no ha solucionado nada. Es que más no se ha podido hacer. Sí. A ver, debemos ver el resultado. Antes de que ingresa el médico residente, o el médico postulante, durante su formación y a la salida, que ya egresa, y bueno, que ya es médico especialista. O sea, debemos analizar el trabajo, en este caso, primero de las instituciones financiadoras, el MINSA de salud, ¿cierto? El presupuesto, cuánto se destina. Y las vacantes, eso es previo al ingreso. Durante el residentado médico, las condiciones que tiene el médico residente, de infraestructura, de tecnología, de tutores y todo eso. Y al egreso debemos analizar el tema de la política de inserción que tiene el médico residente, ya siendo, o sea, al terminar, cómo se le va a conectar con el sistema. Entonces, ahí se debe trabajar con los actores, pues, las instituciones financiadoras, las CIPRES, las formadoras. Claro, las instituciones formadoras, las universidades, el médico residente. Entonces, sentarnos todos los actores a dar propuestas de solución. Y esto es sentarse, o sea, a través de una política general de recursos humanos que sea eficiente. Porque actualmente contamos con una política, hay un lineamiento del año 2018 al 2030, si mal no recuerdo, que no ha funcionado eso. Entonces, debemos abarcar todo, desde que ingresa el residente hasta que es especialista y cómo lo insertamos. ¿Por qué? Eso va a ser parte de una siguiente pregunta. Es justo ya. Ya. Ahí quiero preguntar lo siguiente. Yo te preguntaba qué alternativas pudieran darse ante esto que todo el mundo plantea, pero que en la práctica todavía no ha podido ser posible. ¿No considerarías que una alternativa es la siguiente, que creo que no se está dando? Priorizar especialidades en función de las necesidades de nuestro país en diferentes regiones, porque el Perú no es homogéneo, ¿no es cierto? Dentro del Perú, como yo siempre digo, hay varios Perús. Entonces, si no tenemos la capacidad de repente globalmente poder aumentar vacantes, campos clínicos, de repente sí podemos decir, bueno, ¿qué es lo que más necesitamos? De especialistas me estoy refiriendo, ¿no? ¿Y en qué sitios necesitamos? Y de repente, ¿qué regiones sí están en la capacidad de formar residentes en función a esas necesidades? Entonces, optimizamos la formación del residente en la medida de nuestra capacidad limitada, que hasta el momento no ha podido ser aumentada. No sé cómo ves tú esa... Claro, yo por eso le estaba mencionando ese análisis, o sea, el antes, durante y el después, porque eso va a ayudar a darle una solución a este problema. El tema de la priorización, por ejemplo, eso se realiza, o bueno,
entre comillas digo que se realiza porque en realidad no sabemos cómo el Ministerio de Salud realiza la priorización de las plazas, en este caso las plazas cautivas, ¿cierto? Del año 2022 para acá ya se está realizando, bueno, la priorización, y podemos encontrarla de forma pública en la página del CONAREM. Entonces, la pregunta es, como usted dice, ¿se realiza de acuerdo a las necesidades epidemiológicas y sanitarias del país o de acuerdo a cubrir las plazas que antes ya se han desocupado? Entonces, pero eso también pasa por un tema de mejorar la sede docentes, mejorar la infraestructura, abrir más campos clínicos, tener más presupuesto para que hayan más hospitales con buenas condiciones para que puedan albergar pues, a más residentes. Entonces, en realidad, doctor, esto es un tema estructural, es un tema de país. Para poder darle solución, bueno, parcial, porque yo creo que la brecha de especialistas siempre va a existir. No vamos a terminar de cerrar la brecha. Sí tenemos que disminuir esa brecha, sí, pero se necesita pues del trabajo conjunto de todos estos actores pues, que él he mencionado. Entonces, de lo que tú me dices, es que debería priorizarse la especialidad que se van a hacer en función de lo que se necesita, ¿no es cierto? Porque de esta manera podríamos priorizar qué especialistas vamos a formar. Otra cosa que ocurre, y como coincido plenamente contigo, que no basta solamente aumentar más especialistas. Vamos a suponer que eso ocurriera, ¿no? Pero vemos que salen los especialistas y no hay campo de acción donde puedan ser absorbidos. Y vemos a muchos especialistas, no sé qué porcentaje, trabajando esto que se llama terceros o CAS, que son formas precarias de trabajo, ¿no? A los cuales los médicos jóvenes se ven llevados a realizar porque no le queda otra alternativa. La otra alternativa es irse del país, ¿no es cierto? Entonces, no pasa solo por formar más especialistas, sino dónde los ubicamos. ¿Cómo observas ese problema de la inserción del médico ya especialista en el sistema de salud y con otro factor ahí agregado? Que los médicos que tienen ya que salir, que ya cumplieron su etapa de trabajo laboral por nuevas leyes y reglamentaciones, pueden seguirse quedando trabajando hasta los 75 años, que en muchos casos puede ser válido cuando el médico realmente le sigue aportando al servicio no solo experiencia, sino capacidad formativa. Pero ahí tenemos también un límite para que ingresen más porque no sale la cantidad de médicos para que estos ingresen. ¿Cómo observas esa? Y si tiene solución. Claro, por eso mismo le mencionaba, pues, hay que mejorar esta política de gestión de recursos humanos. O sea, la política de formación, ¿cierto?, del médico residente, con todas las condiciones y todo para que sea un buen especialista, y la política de inserción. En la política de inserción, ahí se tiene que ver, pues, o sea, cómo este médico residente, bueno, que ya es especialista, se inserta adecuadamente. O sea, por ejemplo, yo veo a muchos, en estos momentos, muchos médicos residentes que tienen mucha incertidumbre. No saben qué va a ser su vida en el mes de octubre. Acaban en septiembre y en el mes de octubre están en incertidumbre porque muchos no van a tener el título. Es otro tema que también se debe resolver, el sistema debe resolverlo. El título va a demorar 3-4 meses en que puedan tener el título. Muchos van a trabajar como médicos generales, muchos de ellos van a trabajar como terceros. Los hospitales ahora ya no quieren aceptar a un médico con la constancia de egresado. Tiene que tener en este caso el título. Muchos se van a ir a clínicas con sueldos totalmente indignos, ¿cierto? Entonces,
esa política de inserción no está trabajada, o sea, no hay una conexión en este caso para que el médico residente o el especialista se inserte adecuadamente. Aparte que es otro problema, muchos médicos, el Perú también forma especialistas y como ven que no hay condiciones, se van, se fugan, porque no hay condiciones para estar en el país. Ven otros lugares, postulan donde le van a pagar más y sí, se van a España, por ejemplo, que es un lugar... gran migración con lo que Así es. Significa esa pérdida en haber formado ese médico o ese finalmente especialista. Entonces ahí el país pierde, pues. Claro, o sea, estamos perdiendo médicos que estamos formando para cerrar brecha, al contrario, lo estamos dejando ir. Entonces, ese es el trabajo que tenemos que hacer todos, las autoridades principalmente, la política de formación y la política de inserción laboral, que garantice pues al médico que egresa, al especialista, en este caso pues tener pues una estabilidad, por ejemplo. Y también esta política de inserción, doctor, hay que ver cómo retenemos también al especialista que va a las regiones. O sea, ya, consigue un trabajo, va a una región, pero de repente no va a encontrar condiciones de infraestructura para que se pueda desarrollar su especialidad. Las condiciones económicas no son las adecuadas, ¿cierto? O para que su familia también pueda Así es. asentarse, o sea, y tener recursos, ¿no?, en la formación. ¿Cómo retenemos a ese médico especialista en la región? Deben haber incentivos, deben haber algún bono, de repente si es en una zona alejada, incentivar al médico especialista para que se quede. De repente incentivarlo con el nombramiento. Deben haber estrategias para... Esas estrategias debemos trabajarlas, ¿cierto? Nosotros debemos trabajarlas. Desde todos los sectores. Desde todos los sectores, así es. Desde el MINSA como ente rector, desde las entidades o instituciones formadoras de especialistas, desde el colegio médico, que debe cumplir un gran rol en esto. Y yo quería retomar lo de la titulación por competencias. Fue así como muchos especialistas allá por la década de 70 que venían del extranjero, formados en el extranjero con especialidades. En esa época se hablaba más de especialidades, ahora ya se habla de especialidades y subespecialidades. Uh-huh. Y también muchos profesores nuestros, de repente no tuyos pero sí míos por el tiempo, que hicieron posible su titulación como especialista, porque como conversábamos antes, uno se hacía especialista en el camino de la vida, en los diferentes servicios. Y esto estuvo desde el año 73 hasta el año 2002, vigente. Incluso en algunas pocas especialidades, creo yo, hasta el 2016. Yo coincido contigo en que el hecho de que una persona esté 5, 10 o 15 años en un determinado servicio no te garantiza ni te hace especialista, ¿no es cierto? Pero sí hay dentro de este sector, como bien me decías, médicos que trabajan no necesariamente en el primer nivel de atención, sino en hospitales, que no han hecho la especialidad por diversos factores. Uno de ellos es pues la escasez de vacantes y todo esto. Decir no a esto me parecería que no resuelve totalmente el problema. Y yo creo que ahí hay una lectura equivocada. Decir que vamos a conceder la titulación como especialista porque así disminuimos la brecha. Y vuelvo a mi especialidad, si alguien, y los haya, médicos generales que se han hecho, no sé, 2000 cesáreas, histerectomías, todo porque a través de toda su expertise, de su vida laboral, lo han aprendido. Pudieran acceder a esto, ¿no? Entonces, me explico. Abrir la posibilidad de lo que antes siempre existió, pero no por el hecho de que estás pues en tal cantidad de años. Yo creo que eso es un error. Lo que se debe hacer, creo yo, o se podría, vamos a ponerlo en condicionales, muy bien, usted
se considera que esté en capacidad de tener título de especialista, demuéstralo, ¿no es cierto? Pero no solo a través de un examen de conocimiento, sino de un examen de habilidades y competencias, lo que se llama el ECOE, ¿no? El examen clínico objetivo estructurado, que incluso el Colegio Médico lo está usando ahora. Si tú demuestras y pasas este examen a través de esta evaluación, que ahí había que ver quién tomaría ese examen también, hay que tener cuidado en eso para evadir pues que por amicalidad, porque yo le doy, que sea un examen riguroso y que esa persona demuestre que realmente tiene habilidad, más que para solucionar la brecha, por un derecho de esa persona, de su esfuerzo y a su capacidad, podría ser esto, crees tú, para este grupo, que no sé cuántos sean, si muchos o pocos, creo que no muchos, pero pudiera ser esta una forma de obtener la colegiatura. Y se me quedó ahí un poquito la pregunta. No es el hecho de disminuir la brecha, porque ese médico que hace todo lo que te digo, sea pediatra, lo va a seguir haciendo con o sin el título, ¿no? Porque ya lo está haciendo y lo va a seguir haciendo. Entonces es un poco de justicia con este médico que demuestre que está en esa capacidad de poder acceder como antes se hizo con muchos de nuestros profesores. No sé qué opinas al respecto. Lo que pasa es que hay particularidades, doctor. O sea, hay muchas situaciones aquí que se pueden dar. Que se pueden dar. Pero la autógrafa menciona explícitamente médicos que hayan tenido más de 6 años en el servicio asistencial, ¿cierto? Y que pueden ser reconocidos inclusive hasta por una declaración jurada. O sea, y si se da un examen y listo. O sea, eso es lo que menciona la autógrafa. Yo creo que sí se debe hacer una reforma del residentado médico, abrir nuevas vías para poder especializar, en este caso, o para poder darle el título de especialidad a médicos que realmente hayan demostrado capacidades, procedimientos y competencias. Sobre todo eso, ¿no es ¿Ya? cierto? Sí. Entonces, yo considero que sí, pero sí nos oponemos a esta autógrafa porque... Por la forma como... Por la forma, exactamente. O sea... Porque es muy general, o sea, es abierta. Claro, en el fondo entonces coincidimos, ¿no es cierto? Y también en la forma, porque sí, yo considero que el solo hecho de poner, no sé, 6 o 10 años no te garantiza nada. No garantiza, ¿no? exactamente. Porque puedes estar tus 5 y realmente haberte esforzado y independientemente de eso, tú demuestras. Lo que se trata es que demuestre esta posibilidad, Así ¿no es cierto? Y, el tema da para mucho tiempo, tiene muchas aristas. Tiene ¿no? muchas aristas, así es. Y yo creo, ya para ir terminando, lo siguiente. Yo creo que el principal valor de este proyecto de ley, más allá del proyecto de ley en sí, es que ha posibilitado que se ponga en el escenario de los médicos y de la política y de todas las instituciones el problema del residentado como un problema sin solución a largo plazo, ¿no? Yo creo que ese es el valor más importante de esta ley, más allá de que no se apruebe, se observe esto. Y ahí tengo yo 2 lecturas. El hecho de que no se apruebe, y podemos coincidir mucho, que así como está no debería aprobarse, corre un riesgo de que se archive y hasta, lo he visto más de una vez, que pasen otros no sé cuántos años más para que esta situación se vuelva a dar. Lo otro es que se apruebe, pero que sea lo que debió hacerse en un inicio, que se sienten todas estas instituciones que estábamos conversando, que debió darse antes de, pero que no se ha dado, pero que coyunturalmente podría aprovecharse, si es que finalmente se aprobara, al revés, que no debería ser, pero que bueno, ya está, ahora sentémonos en el reglamento y ahí va a depender de quiénes van a estar en ese reglamento para poner
los candados, para poner las condiciones de hacer una mejor ley, si cabe el término, ¿no? Ambos espacios son probables que puedan ocurrir, ¿no? Claro. Pero a mí personalmente me da temor de que esto finalmente se archive y tengamos que esperar no sé cuántos años más para que se presente un nuevo proyecto de ley, ¿no? Y lo otro es que podríamos aprovechar esta coyuntura para, ya estando ahí, ya está, como se dice, aquel problema, entonces sentémonos y hagamos que esa ley, con todos sus errores, como queramos llamarlo, podemos mejorarle en su reglamento. ¿Cómo lo ves tú? Yo coincido, bueno, en que se debe hacer mejoras, sí, pero finalmente considero que debe hacerse una nueva ley de recintado médico. No modificarse la ley actual, sino debe hacerse una nueva ley. Y en esta ley contemplar pues otro tipo de modalidades. Por ejemplo, yo estoy de acuerdo particularmente de que los médicos que hacen una subespecialidad en el extranjero regresan y que esa subespecialidad no esté acá reconocida en el Perú, o sea, sea reconocida. Totalmente de acuerdo. ¿Ya? Entonces, es una modalidad, o sea, porque si lo han hecho en el extranjero y han demostrado, o sea, entrenamiento presencial. Y sobre todo que regresan. Y que regresan acá, exactamente. Sí, porque ahí... Pero, pero necesitamos una nueva ley, una nueva ley que contemple, pues, todos estos aspectos que estamos hablando en este momento, ¿cierto? Y también que contemple finalmente, bueno, el cumplimiento, pues, de los derechos de los médicos residentes, pues, para que puedan desarrollar. ¿Sí? Yo coincidiría totalmente contigo en una nueva ley, si es que tuviera la garantía de que esto se va a dar, pues, a mediano plazo o corto plazo, ¿no es cierto? Tuvimos la oportunidad de hablar con el ministro hace poco, justamente porque se solicitó con el Colegio Médico y bueno, las sociedades científicas para exponer el sustento técnico de la oposición a esta tórafa. Y hablamos de ese tema, de que nos sentemos todos los actores del sistema en hacer una nueva ley, en el corto plazo. Esperemos pues que se pueda. Lo que pasa es que realizar. Este ministro está saliendo. Sí, pero está saliendo. Y no sabemos quién me trae. Así es. Y mi experiencia, ya yo tengo algún tiempo tratando de hacer algunas correcciones en el MINSA, no es precisamente la voluntad y la rapidez lo que caracteriza, ¿no? O sea, mi temor era el que te decía, que quedemos en lo mismo durante mucho tiempo. De ahí la otra alternativa que planteo, sin que esto quiera decir que el camino que se ha seguido ha sido el más adecuado, ¿no? Uh-huh. Bueno, Lenin, quedan muchos temas ahí. Mucho por hablar. Lo que tú me acabas de decir de las subespecialidades me parece, coincido plenamente, soy testigo de sección de que se necesita reglamentar eso, que hay un vacío tremendo con aquellos colegas que no solo salen afuera, que invierten su dinero, sino que tienen el mérito de regresar a su país y que quieren establecer nuevas subespecialidades y dicen, no, como no existe, no se puede hacer y no te la reconozco. Pero tampoco puedo hacer la subespecialidad porque no existe la subespecialidad. Entonces, ¿cómo es esto? ¿Dónde empezamos a desenredar este ovillo? Doctor Lenin Carrasco, yo quiero agradecerle infinitamente su disposición a conversar de este tema, el cual yo quería conocer a través suyo, cómo lo ven los residentes. Como decía, yo he sido formado en un residentado bastante rígido, valoro muchísimo el residentado, me preocupa mucho la cada vez más creciente número de renuncias. Digo, ¿qué está pasando en el residentado médico? Y era un poco eso lo que queríamos hablar en esta entrevista. Muchísimas gracias. Gracias, doctor, por el espacio. Muy bien, queridos amigos, será hasta la próxima. Yo creo que este es un tema que de repente en algún momento lo vamos a volver a tocar porque da para mucho más y vamos a ver qué va pasando en los siguientes días con este proyecto de ley que en este momento está observado. Hasta la próxima.